Bueno, vamos entonces a ver el primer tema que correspondía para esta semana. Ahorita que ya por fin encontré chance de revisar esto. Y lo primero que nos corresponde ver a nosotros es el asuntito del músculo, ¿no? Entonces ya con eso yo creo que cubrimos entonces las cuatro grandes familias de tejidos que involucrarían el epitelio, luego hablamos del tejido conectivo, luego hablamos nosotros del tejido nervioso y ya con el músculo concluimos entonces estos grandes tipos de tejidos, perdón. Con la tontería, pues sí se ha abarcado bastante, ¿no? La cosa es que, pues, yo no lo siento así porque, pues, he estado tan al pendiente de tantos grupos que, pues, no he podido dedicarme full 100% a la histología, pero bueno, yo creo que, pues, se ha abarcado bastante de el curso con respecto a lo que teníamos nosotros programado. Obviamente no se va a poder todo porque es excesivamente ambicioso, pero creo que de aquí a lo que falta, pues aún veremos bastante, ¿no? Mira, vamos a ver con el músculo, que hay tres grandes tipos desde el punto de vista histológico. Está el músculo esquelético, que es el que está anclado a el esqueleto. Está el músculo cardíaco, que pues lógicamente es del corazón, y está el músculo liso, que es el que encontramos en muchas regiones, en el tubo digestivo, en los vasos sanguíneos. Cuando llegamos a esa parte vamos a ver distintos ejemplos. La característica común de estos tejidos musculares es que sus células, que le vamos a llamar en esta clase fibras musculares, se especializan en contraerse, gracias a que en su citoplasma hay bastantes filamentos o proteínas especialistas en este tipo de contracción, principalmente actina y miosina. Entonces, estas proteínas favorecen la contracción de estas fibras musculares. Como les dije, ¿no? Tenemos al músculo esquelético. Vamos a ver que del punto de vista morfológico, sus células o sus fibras son células con muchos núcleos, o sea, que son fibras multinucleadas. Desde punto de vista, eso sería otra célula multinucleada fisiológica, siendo otra, por ejemplo, el osteoclasto. Eh, el músculo esquelético se caracteriza porque sus contracciones son voluntarias y porque tiene varias estriaciones o varias rayitas en paralelo que corresponderían con su aparato de contracción, que es la sarcómera que también veremos más adelante. Músculo cardíaco también tiene estrías que explican pues el temita de su aparato contráctil, solamente que estos tienen un núcleo central único y pues tienen esos discos intercalares que son complejos de uniones intracelulares que hacen que la contracción del músculo cardíaco sea sincrónica y sea involuntaria y sea constante y sea también rítmica, ¿no? Tú no controlas tu corazón. Y finalmente el músculo liso, como bien dice la palabra, no tiene estriaciones, sus contracciones son más débiles, son más lentas eh, y no son voluntarias tampoco, ¿no? Entonces, pues estas serán generalidades de este tipo de tejido muscular. Como te dije, músculo esquelético son fibras multinucleadas con bastantes estrías o rayitas paralelas. Esas rayitas paralelas no son casualidad. Esas rayitas representan al aparato contráctil, ¿ok? Las montón de bandas claras y bandas oscuras que veremos más adelante cuando hablemos de la sarcómera. Por acá, el músculo cardíaco, un núcleo central único, y ve las rayitas estas rojitas más que sobresalen, y así que más, que tienen más puro. Sí, es una forma de decirlo. Eso corresponde con los discos intercalares. A veces también le llaman discos intercalados, eso va a depender de donde tú lo leas. Y repito, corresponden con complejos de uniones intercelulares, principalmente gap junctions. Y por acá el músculo liso, como bien dice la palabra, son fibras que no van a tener estriaciones porque su aparato de contracción es mucho menos especializado si lo compararás con las dos fibras anteriores. Bien, cuando el músculo se contrae, no es que él se achurra como un acordeón, más bien él se colapsa como si fuera un telescopio. Entonces, pues, cuando se colapsa, los filamentos gruesos de miosina se deslizan a través de un filamento delgado. Entonces, eso acorta la sarcómera y eso hace que el músculo se contraiga.
Entonces, en las fibras musculares, el citoplasma se llama el sarcoplasma, el retículo endoplasmático es el retículo sarcoplásmico y la membrana plasmática se considera el sarcolema. Bien, con respecto al músculo esquelético, este es el que nos va a tomar pues un poco más de tiempo porque hay mucho que hablar de él, esto, sobre todo el aparato contráctil. Bien, también se llama estriado debido al montón ese de rayitas paralelas que mostramos nosotros en las diapositivas anteriores. Repito, esas rayitas paralelas corresponden con el aparato contráctil de la sarcómera. Del punto de vista morfológico, es curioso el músculo esquelético porque sus células, o sus fibras, mejor dicho, poseen muchos núcleos y son bien grandes, mira, hasta 100 micras. Como dije anteriormente, en la diapositiva creo que la segunda, esto se origina del mesodermo. En un inicio, estas células indiferenciadas son los mioblastos. Ellas se van entonces fusionando, forman estos miotubos que ya tienen bastante núcleo y eventualmente pues se diferencia el miotubo hacia la fibra muscular esquelética como tal. Se conservan algunas células de estas amarillitas. Esquemáticamente representan a las células satélite que tienen funciones de regeneración en el músculo esquelético. Eso es controversial porque según ciertos autores, la célula satélite favorece que la fibra se regenere frente a la lesión. Otros dicen que la función es mínima. Bueno, el punto es que independientemente de, la célula satélite existe y acompaña a el músculo esquelético. Bueno, desde el punto de vista estrictamente teórico. Bien, pues entonces la fibra muscular esquelética ve que tiene muchos núcleos, ¿ok? Varios núcleos, sobre todo periféricos y pegados a la membrana plasmática de estas células. Y ve las rayitas esas en paralelo. Esas rayitas no son casualidad ni son artefacto, no. Esas rayitas son propias de estas células y representan, reitero, al aparato contráctil tan especializado de este tipo de fibras. Bien. Similar al nervio, el músculo esquelético también se organiza por capas de tejido conectivo. Vemos que las fibras individuales se rodean de un endomisio. El endomisio es un tejido conectivo bastante finito. Las fibras se agrupan y forman entonces fascículos. Fascículo entonces también se rodea de tejido conectivo un poco más grueso, más prominente, que es el perimisio. Y esos fascículos entonces también se agrupan y forman un paquete de músculo como tal. El paquete de músculo como tal se rodea entonces del epimicio, que ya hacía entonces el tejido conectivo denso irregular que se fusiona o se une fuertemente a la fascia, a los tendones, y eso adhiere firmemente el músculo ese a el hueso, que por eso es que es músculo esquelético, porque se adhiere a el esqueleto. ¿Te imaginas acá, como te dije antes? Entonces la fibra muscular individual se rodea de endomisio, los fascículos de perimisio, y entonces todo el paquete de músculo esquelético de epimicio. Que para que tú veas y compares aquí a la izquierda una foto y acá una imagen digitalizada. O sea, entre una y la otra, la calidad de la digitalizada es por lejos muy superior. Se ven las estrías acá bastante claritas y los núcleos que están dispuestos a la periferia de la fibra. Y son bastantes núcleos. Recuerda que es una célula, o en este caso una fibra, que es multinucleada. Y es bastante grande porque 100 micras es un tamaño bien considerable. Bien, tenemos entonces aquí bastante músculo esquelético, bastante fibras en corte sería transversal o axial, y ves entonces el tejido conectivo que lo rodea. El tejido conectivo este sería el epimicio, que es tejido conectivo denso irregular, que es continuo con la fascia y con el tendón. Eso forma la unión miotendinosa que ancla ese músculo al esqueleto y entonces potencia la fuerza de la contracción. Similar a que si esto fuera más o menos un sistema de poleas. Esos tejidos conectivos, todos multiplican la fuerza del músculo esquelético y hacen que la contracción sea mucho más potente, sea mucho más la fuerza se transmite con mucha más fuerza. Entonces, vete por acá. Supuestamente esto es una HIE. No sé por qué el músculo le quedó blanco, no estoy seguro,
pero es para que vean cómo el músculo esquelético está rodeado de tejido conectivo. Los dientes principales son, los más grandes, son rodeados por el epimicio, y por acá recordemos el filamento intermedio del músculo esquelético va a ser de desmina. Bien, si agarras entonces esta fibra muscular esquelética, vas a ver que está llena de rayitas. Eso es bastante curioso y es exclusivo del músculo esquelético. Esa es una forma de diferenciarlo del tejido conectivo del tendón, que es denso regular, porque pues por HY puede que se parezca bastante. Entonces, el músculo esquelético sí va a tener este montón de rayitas claras y oscuras que alternan. O no, no rayitas, mejor dicho, bandas claras y bandas oscuras, ¿ok? Entonces, estas bandas están bien organizadas y corresponden a las miofibrillas, ¿ok? Corresponden entonces a las proteínas que constituyen estas fibras musculares individuales. Entonces, las bandas A también son conocidas como las bandas oscuras. A de anisotrópicas, o sea que si fuera un microscopio con birefringencia, pues esto tienen cambios de luz. Mientras que las bandas I, son las bandas claritas, son isotrópicas, porque pues no se alternan con luz polarizada. Lógicamente ese fenómeno pues habría que verlo en un microscopio que tenga estas características, pues eso lamentablemente no va a suceder por este tipo de medios, porque eso es más que todo un experimento o una observación que se hace en el laboratorio. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que la banda A es la oscura y la banda I es la clara. Yo creo que con eso pues basta y sobra. Si tuviéramos un microscopio electrónico, entonces viéramos que cuando hacemos mucho más aumento, podemos ver el asunto de las bandas A y las bandas I con mucho más detalle. Entonces, ese aparato contráctil está también denominado la sarcómera. Ese llama sarcómero, eso pues va a depender donde tú lo leas. Vamos a ver que la banda I, que es la banda clara, va a estar atravesada por una línea más oscura central, que es el disco Z. Entonces, cada sarcómera se extiende de disco Z a disco Z. Sobra decir que cada fibra muscular va a tener mucha cantidad de sarcómeras que están dispuestas de forma regular. Entonces, reitero, esa sarcómera representa al aparato contráctil del músculo esquelético en este caso. Bien, las miofibrillas son entonces otro término para definir a las fibras musculares esqueléticas individuales. Cada miofibrilla está constituida por un montón de sarcómeras que están dispuestas de forma ordenada y repetitiva. Las sarcómeras obviamente son muy demandantes de mitocondrias, ¿ok? Porque requieren mucho ATP para su contracción. Se ve aquí, ¿no? La fibra es alargada, los núcleos, que son múltiples, dispuestos a la periferia, y el patrón ese de bandas que se repiten, que alternan bandas oscuras, bandas oscuras, bandas claras, eso entonces representan las múltiples sarcómeras que constituyen a esa miofibrilla. Repito, esas rayitas claras, oscuras que alternan son las que le dan a este músculo también el sinónimo de músculo estriado, que esas estrías o esas rayitas le confieren este tipo de terminología. Bien, si fuéramos a hacer un zoom, o sea, un aumento mucho más grande, e irnos ya entonces a un tipo de aumento molecular, o sea, si pudiéramos entonces efectivamente ver proteínas, viéramos que cada miofibrilla está constituida a su vez por muchas proteínas contráctiles. En estas células o en estas fibras, a esas proteínas contráctiles les denominamos los miofilamentos, ¿ok? Que en las bandas A principalmente encontramos miofilamentos gruesos que corresponderían con la miosina, y en las bandas I encontramos principalmente miofilamentos delgados que corresponden con la actina.
en este caso la F-actina, que es la actina esa filamentosa. Entonces, esas miosinas y esas actinas se encuentran bien organizadas en cada miofibrilla. Eso es lo que hace que en una cheye se vea todo esto bien organizadito en forma de esas estrías. Más o menos aquí, agarras una fibra muscular individual, o sea, una miofibrilla, y si pudieras disecarla más profundo con un microscopio electrónico, vieras que dentro de ella hay secuencias repetitivas de actina, miosina, que correspondería con el patrón este de bandas esto que vimos en el temita de la sarcómera. Bien, con respecto a la miosina, estos son los miofilamentos gruesos, perdón, que corresponden principalmente con las bandas A, que son las bandas oscuras. Vamos a ver que la miosina, del punto de vista estructural, está constituida por dos cadenas pesadas y dos pares de cadenas ligeras, o sea, un par y dos par, ¿ok? O sea que en total serían cuatro cadenas ligeras. Entonces, al final de las cabezas pesadas se forma una colita, que hay una colita que se entrelaza como si fuera más o menos esto una trenza. Vamos a ver que cada esto cabeza de la cadena pesada va a contener dos cadenas ligeras, ¿ok? Entonces, estos sitios donde están las cabezas pesadas, que también le llaman la proyección globular de la cadena de miosina, en estos sitios es que encontramos los sitios de unión para la actina, ¿ok? Recuerda que para que el músculo se contraiga, la miosina y la actina deben deslizarse. Y para que eso ocurra, deben unirse. Los sitios de unión con respecto a la miosina están acá, entonces, en las cabezas de las cadenas pesadas. Entonces, con respecto a la sarcómera, la miosina estaría esencialmente en esta región de acá, en las bandas A. Deme un segundito que lo están escribiendo y ya sigo con ustedes. Ok, nada importante, por suerte. Bien, la contraparte es la cadena ligera de actina, ¿ok? O miofilamentos delgados, que corresponden principalmente con las bandas I, ¿ok? Vamos a ver más adelante que pues hay una parte donde se sobreponen los filamentos gruesos y los filamentos delgados, pero bueno, eso lo vamos a ver en un esquema más adelante que pues se ve con un poco más de facilidad. Vamos a tener entonces acá las bandas I, ¿no? Entonces, las bandas I están constituidas principalmente por actina filamentosa. Y cada una de esas actinas filamentosas es, a su vez, constituida por G-actina o actina globular. Estas bolitas amarillas, parece como si fuera un collar de cuentas. Entonces, esas actinas globulares son las que tienen entonces el sitio de unión para miosina. Como la contracción del músculo, desde el punto de vista de proteínas, es un evento regulado, entonces aquí tenemos varias proteínas reguladoras. Primero está la tropomiosina, que aquí está esquemáticamente ilustrada por este hilo amarillo, como si fuera eso un macarrón. Eso cubre los sitios de unión a miosina. Eso es importante cuando el músculo debe relajarse. Y también tenemos la troponina que está aquí ilustrada por verdecito. ¿Ok? Hay tres tipos de troponina. La troponina T, que es la que se une a la tropomiosina. Tenemos la troponina C, que es la que liga calcio. Vamos a ver que para que la contracción del músculo se dé, el calcio es fundamental. Y entonces está la troponina I de interacción, que es la que regula la interacción entre actina y miosina. Entonces los filamentos de actina se localizan principalmente aquí, ¿ok? En las bandas I. Bien, nuevamente por acá tenemos entonces el filamento grueso
de miosina con las cadenas pesadas, que son las cadenas estas con unas cabezas, las proyecciones globulares y las colitas que se entrelazan. Que tenemos que en la proyección globular están las cadenas ligeras junto con los sitios de unión a la actina. Y esta acá abajo es el filamento delgado de actina, que está constituido por actina filamentosa, aquí está en un color rojito, que a su vez está constituido por actina globular. Entonces, tenemos entonces esta tropomiosina, que aquí está esquematizada por verdecito, ella es la que bloquea los sitios de unión a la miosina. Y tenemos estas proteínas que regulan, que son entonces las troponinas, ¿no? La troponina C, la que liga calcio, la troponina I, que es la que regula la interacción de estas dos proteínas, y la troponina, creo que me falta, es la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina. Es importante porque estas proteínas reguladoras son las que favorecen que la actina y miosina se esto una o se enlace para que el músculo se contraiga y que esos enlaces se bloqueen para que el músculo se relaje. Repito, y todo esto ocurre en un contexto sumamente regulado que pues yo no les voy a explicar aquí porque sinceramente no es mi área y a mí personalmente me cuesta explicar eso porque eso es más de fisiología y la verdad es que pues no a mucha honra, pero las cosas como son, a mí la fisiología no se me da. O sea, yo no tengo mucho clic con la fisiología, porque a diferencia de la histología es estática. La histología ya no se mueve. La histología es como una foto que se capturó de un tejido y ese tejido quedó ya así, quedó ya friseado, por así decirlo. Mientras que la fisiología, de repente tú requieres más imaginación, porque tienes que imaginarte una neurona, el neurotransmisor, ese neurotransmisor interactuando con el músculo esquelético, estas proteínas moviéndose, cada quien con sus formas de pensar y sus diversas inteligencias. A mí personalmente la fisiología, pues siempre me costó bastante entenderla. Entonces, pues esto tú lo debes ver como acá en fisiología, pero ciertamente si pues captas esto de acá, pues son conceptos que te harán más fácil entender la contracción del músculo como tal cuando lo veas con más detalle en su correspondiente momento. Bien, tenemos que entonces, hay otra serie de proteínas que son útiles para anclar entonces estas actinas y estas miosinas a la sarcómera, que serán estas proteínas adicionales. Vamos a ver que en la banda I, que es la que está acá, tenemos entonces filamentos de actina que no se sobreponen con filamentos de miosina. Por ejemplo, si yo agarro aquí el disco Z, que es el límite, y agarro la banda ahí, solamente hay filamentos grises, ¿ok? Filamentos grises que corresponden exclusivamente con filamentos de actina, ¿ok? Vamos a ver entonces que esos filamentos de actina están anclados al disco Z por esta proteína aquí roja, que esa proteína se llama la alfa-actinina y sirve para anclar entonces esa actina a el disco Z. Estas proteínas adicionales son esencialmente proteínas de anclaje, o bueno, al menos así yo me las imagino. Tenemos también esta titina. La titina es importante porque, pues, aparte de su función, es la proteína más grande de todo el cuerpo. 3.700 kilodalton es un peso molecular descomunal. Entonces, ves aquí que la titina es esta especie de, como si fuera un zigzag, moradito, fuchsia, el color que más te guste. Entonces, la titina sostiene a los filamentos gruesos de miosina y los conecta a el disco Z. Tenemos aquí en celestito la nebulina, también, que es importante para anclar a la actina junto a la alfa-actinina a el disco Z. Son esencialmente, reitero, proteínas estructurales de, sobre todo, anclaje. Bien, tenemos la banda A aquí entonces en el centro. En la banda A sí encontramos cierta sobreposición de filamentos de miosina y filamentos de actina. Eso se ve mejor acá. Si agarramos los límites de la banda A, o sea, donde solamente hay banda A, vamos a ver que
si la miosina es esta azul oscuro, vamos a ver qué viste que dice se sobrepone con lo gris. O sea, se sobrepone con el filamento de actina. Entonces, ese fenómeno sí ocurre en la banda A, esa sobreposición de filamento de miosina y filamento de actina. Eso explica por qué la banda A es la banda oscura, o sea, entre otras cosas debido a esa sobreposición. Mientras que la banda I solamente encontramos nosotros filamentos delgados de actina. Por eso es que la banda I corresponderá con la banda que es pues más clarita. Entonces, si hiciéramos una microdisección todavía más profunda, viéramos que la banda A hacia el centro tiene una zona más clara, es la zona H. En la zona H sí vamos a ver exclusivamente miosina. Eso hay que verlo en la imagen anterior. Lo ves acá, ¿no? Hacia el centro de la banda A, aquí esta barrita clarita sería la zona H, ves que solamente vas a encontrar filamentos de miosina. O sea, aquí no hay ningún tipo de sobreposición. Entonces, más profundo, en la zona H, vas a encontrar una línea M central. Esa línea M contiene proteínas como la miomesina, que ya se encarga de mantener a los filamentos de miosina en su lugar, y también contiene creatina quinasa, perdón, creatina quinasa, que contiene muchos grupos de fosfato que lo que hacen es eventualmente almacenar energía que provee ATP para la contracción del músculo. Bien, entonces en resumen, cada sarcómera va de disco Z a disco Z. Tenemos entonces las bandas I, que son las claras, solamente serán esto actina. Tenemos la banda A, que es la oscura, que vamos a encontrar entonces filamentos de actina y de miosina. Hacia el centro está la zona H, que pues solamente encontramos filamentos de miosina. La zona H esa más hacia el centro. Tenemos entonces la línea M, que es la que contiene entonces a la miomesina y a la creatina quinasa. ¿Ok? Entonces, si tú agarras una miofibrilla individual, verás que entonces tiene todos esos elementos que hemos hablado nosotros. Tiene entonces las bandas claras, las bandas oscuras, tiene las líneas estas, los discos Z, la zona H, la línea M. Realmente, pues, aquí enredo un poquito el esquema, pero se ve mucho mejor acá en esta ilustración, ¿no? Tiene entonces los discos Z, que son el límite. Tienes entonces las bandas I, que son solamente actina. Tienes la banda A, que tiene sobreposición de actina y miosina. Y acá dentro la zona H, que solamente es miosina. Sinceramente, a mí me gusta más este tipo de imágenes con colorcitos porque son más fáciles de entender. Cuando me pones esto así, pues esto no es para mí agradable ver cosas blancas y negras y con tonos de grises. O sea, sinceramente me gusta más verlo como acá el libro te hace este tipo de diagramas. Bien, todo este tema de la contracción del músculo esquelético es bien regulado como el estrategio de mencionar anteriormente. Perdón, y esta regulación ocurre, entre otras cosas, gracias a organelos especializados como el retículo sarcoplásmico. ¿Ves cómo ese retículo sarcoplásmico rodea cada miofibrilla? Principalmente en este tipo de fibras, el retículo sarcoplásmico se encarga de almacenar y liberar calcio, ¿ok? Entonces, ese calcio es el que favorece esa contracción de la fibra muscular esquelética en respuesta al mensaje que envía un nervio motor. Esta liberación de calcio tiene que ser bien regulada. Eso ocurre gracias a que aquí se forma otra estructura del sarcolema que se llama el túbulo T. Es el túbulo T, que sería este cremita más palidito, ves cómo rodea y acompaña a los retículos sarcoplásmicos. Entonces, el túbulo T, junto con las cisternas de retículo sarcoplásmico, forma esta estructura que rodea prácticamente toda la fibra muscular esquelética. Esta estructura se llama la triada. Entonces, esa triada es la que permite que el calcio inunde literalmente
toda la fibra de forma homogénea y en la que entonces provoca ese deslizamiento de filamento grueso sobre filamento delgado y entonces permite que se contraiga la sarcómera. Gracias a la triada, esa liberación de calcio es uniforme y regulada. Y eso es lo que permite que, reitero, la contracción sea bien coordinada. Tema en el libro, ves cómo las fibras individuales, las miofibrillas, cómo están todas prácticamente cubiertas por estos retículos sarcoplásmicos y estas túbulos T, que en conjunto pues formarán las así denominadas triadas. Es importante destacar hasta este punto que la triada es una estructura que es exclusiva del músculo esquelético. Bien, hablando un poco de las generalidades del mecanismo de contracción, un poco porque como les mencioné anteriormente, esto se habla con más detalle en la fisiología y repito, la fisiología no es mi fuerte, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar generalidades como bien dice acá. La sarcómera se contrae cuando los filamentos de miosina y los de actina se deslizan uno sobre otro. Repito, esto no es como si fuera un acordeón que se colapsan y se acortan y se achurran. No, porque como dice acá, los miofilamentos no cambian de longitud, sino más bien sería como un fenómeno de telescopio donde los componentes se sobreponen uno sobre el otro y el telescopio pues se hace más chiquito, o sea que se contrae o se alarga o se relaja dependiendo de. Entonces, la sarcómera se contrae en respuesta a un potencial de acción que llegó de una sinapsis. O sea, eso se da en respuesta a un nervio motor que liberó acetilcolina y entonces le mandó el mensaje al músculo de que se contrayera. Ese fenómeno ocurre aquí, en la unión neuromuscular. Cuando se da ese potencial de acción, entonces nuestras triadas comienzan a liberar un montón de calcio hacia la fibra muscular esquelética. Cuando el músculo está en reposo o sea relajado, ves que las cabezas de miosina no están unidos a actina. Eso ocurre porque los sitios de unión están bloqueados, como lo ves aquí, ¿no? Sobre todo por el complejo troponina y tropomiosina. O sea, el músculo no está contraído en ese momento, está en reposo. Entonces, cuando llega el estímulo nervioso de la neurona motora, entonces se libera calcio. Entonces, ese calcio se une a la troponina C. Y eso entonces genera un cambio conformacional que mueve a la tropomiosina. Y cuando la tropomiosina se mueve, eso expone a los sitios de unión con miosina. Y se forma entonces un enlace cruzado entre la actina y la miosina. O sea, se unen y eso es lo que permite que se deslice uno sobre el otro y entonces eso es lo que permite que la sarcómera se acorte y se dé entonces la contracción del músculo esquelético. Bien, esto requiere de ATP, ¿no? Cuando la cabeza entonces de miosinas a la lactina, eso requiere la fuente de energía que principalmente es el ATP. Mira, por ejemplo, acá está el músculo esquelético con un sarcómera en reposo. Entonces, cuando llega la señal de la sinapsis del nervio motor, entonces la liberación de calcio hace que los filamentos estos, tanto de actina como de miosina, los sitios de unión se liberen, se formen enlaces cruzados y se deslice uno sobre otro. ¿Lo ves? Es como si como un telescopio, repito, no se me ocurre un mejor ejemplo. Y ese deslizamiento de filamentos hacen que la longitud de la sarcómera se acorte y eso es lo que hace que el músculo se contraiga. Muchas de estas sarcómeras, muchas, sufren este fenómeno y eso es lo que efectivamente hace que el músculo se contraiga, ¿ok? El acortamiento de las sarcómeras esas gracias a la liberación masiva de calcio desde los retículos sarcoplásmicos. Bien, cuando nosotros nos morimos, nuestra capacidad de producir ATP por la mitocondria se ve comprometida. O sea, es como cuando el carro se queda sin batería. Puede ser un carro del año, full extras,
llantas 0 kilómetros, todo. O sea, imagínate tú un BMW X5, el más pretty, el más pompeado, el que tú quieras. Pero ponte que pues tú eres un tipo duro y pues no le echaste gasolina o te quedaste sin batería, una de dos. O sea, sin ese tipo de cosas, el carro nunca va a andar. Pues el carro más que tú quieras, sin fuente de energía, el carro o la máquina no va a andar. Lo mismo ocurre en tu cuerpo. Cuando tú te mueres, dejas de consumir oxígeno. El oxígeno es necesario para la mitocondria. Y sin oxígeno, la mitocondria no puede entonces eventualmente producir ATP. Y eso es lo que efectivamente ocurre cuando nos morimos y se da el fenómeno este de rigor mortis. Cuando tú ves un muerto que tiene ya varios días de haber fallecido, chuzo, en verdad, tipo se pone súper rígido al punto que es un problema movilizarlo porque está rígido. No creo que, a menos que te metas en estas áreas como medicina legal o, por qué no, la patología, veas eso en vivo. Pero bueno, eh, más que todo es un tema de medicina legal. Bien, ¿qué pasa? Como no hay ATP, entonces los enlaces se vuelven estables. Entonces, como no hay ATP, los componentes de la fibra muscular también se comienzan a degenerar. Los componentes como el retículo sarcoplásmico. Y cuando se comienzan a degenerar, se comienza a liberar un montón de calcio sin control. ¿Ok? Entonces se inunda porque se libera todo ese calcio sin control y entonces eso hace que todos los filamentos de actina y de miosina queden todos unidos. ¿Ok? Queda el músculo inevitablemente contraído. Eso es lo que genera esa rigidez que en términos médicos se llama el rigor mortis. Están todos los filamentos inevitablemente deslizados uno sobre los otros. Y eso ocurre porque la fibra se degenera y la mitocondria deja de funcionar y no se produce más ATP. Bien, como la inervación del músculo tiene que ser rápida, aquí los nervios son mielinizados, ¿ok? Entonces estos nervios mielinizados, cuando el cerebro así lo comanda o da la orden, ellos liberan acetilcolina, que es el neurotransmisor encargado de producir el potencial de acción del músculo que va a finalizar con la liberación de calcio y el acortamiento de la sarcómera, o sea, con la contracción del músculo esquelético. Bien, eh, como se llama histología médica, toca aquí correlacionar lo que nosotros vemos con cosas de la vida real. Y esto es una enfermedad que tú eventualmente o verás o escucharás, no sé qué ocurra primero, probablemente escucharás primero. La miastenia gravis es una enfermedad de tipo autoinmune. Ya viste entonces que para que el músculo se contraiga, tu nervio motor debe liberar acetilcolina a través de un sistema de exocitosis, o sea, por medio de vesículas de transporte. Por eso es que es necesario de la primera parte del curso de biología celular. Entonces se libera la acetilcolina y esta se une con receptores que se encuentran en el músculo esquelético. ¿Qué ocurre en la miastenia gravis? Los anticuerpos, en este caso autoanticuerpos, bloquean el sitio de unión de los neurotransmisores de acetilcolina. Esto es como si, por ejemplo, yo no, tú pues, tú vas a tu casa y ponte que pues vas a abrir la puerta con la llave y está traba la cerradura. Y entonces tú en el forcejeo, ¡prac!, se rompe la llave, chuzo, y ya no hay manera de abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque la cerradura está bloqueada. Tú te puedes conseguir la otra llave y tratas de meterla y obviamente no va a entrar. Algo similar ocurre en la miastenia gravis. Estos autoanticuerpos bloquean el sitio de unión de los receptores de acetilcolina y entonces la acetilcolina nunca llega a su destino, nunca llega a la señal, nunca ocurre la despolarización del músculo esquelético, por lo tanto el músculo esquelético no se va a contraer. Entonces, repito o reitero, esta es una enfermedad autoinmune que está mediada por autoanticuerpos. Los primeros músculos que se han afectado aquí son los músculos estos de los párpados, que son músculos muy demandantes de esto,
acetilcolina. Entonces, el paciente, los párpados se le caen, el tipo no puede levantar los párpados porque, pues, si no lo sabes, los párpados tienen un componente bien importante de músculo de tipo estriado esquelético. Entonces, el paciente se le caen los párpados, no es que esté durmiendo. Eso se llama ptosis palpebral. Ptosis se escribe Ptosis, y ese es el signo clásico de la miastenia gravis. Bueno, clínicamente, pues, con la ptosis palpebral no pasa mucho. Lo más que pasa es que, pues, eh, tú sabes que el paciente está en ese momento comprometido por el ataque autoinmune. El problema viene si tú no haces nada, eventualmente eso afecta otros músculos. Músculos importantes, como por ejemplo el músculo del diafragma. Si el diafragma no se inerva, el diafragma no se contrae, y por lo tanto los movimientos ventilatorios del paciente no se van a dar. Dicho otras palabras, el paciente no va a poder respirar y entonces allí sí vas a tener un compromiso muy importante de esto, eh, el estado general del paciente. Que de verdad que esto es leve. La miastenia gravis afecta a otros músculos, el paciente queda sin poder caminar, sin poder respirar. O sea, de verdad que parece algo inocente, pero se convierte para la bajada en un problema de bastante relevancia clínica. Tenemos que dentro del músculo tendinosa hay unos receptores especiales que son conocidos como el uso muscular. Estos son propioceptores. El propioceptor del uso muscular da información a los músculos sobre la postura y sobre los músculos que deben contraerse y relajarse de forma coordinada. Estos usos musculares favorecen, por ejemplo, que tú puedas caminar. Cuando tú caminas, tú ni te das cuenta y músculos se contraen y otros se relajan, y eso permite que tú puedas mantener una postura balanceada mientras te estás moviendo. También tenemos al órgano tendinoso de Golgi. Este se encuentra dentro del tendón y funciona similar al mecanostat que nosotros conocimos cuando hablamos del hueso y los osteocitos. Cuando tu músculo está bajo demasiada tensión, el órgano tendinoso de Golgi capta eso y él inhibe al nervio motor. Ponte que yo estoy cargando un peso y ¡puf! Lo suelto, porque ese órgano detectó que la tensión era excesiva, y si yo no suelto ese peso, mis tendones, músculos y compañía, y hueso, ¿por qué no?, pueden sufrir daño. Por eso es que tú no puedes cargar un peso de forma infinita o indefinida, porque poco a poco tus tejidos se desgastan, tu cuerpo percibe eso por sus órganos de Golgi y te ordena liberarlo. Repito, porque si no el daño que se va a generar puede ser de relevancia. Bien, con respecto al músculo, hay un montón de proteínas. Repito, yo no puedo hablar de todas porque, Dios mío, no avanzó con la clase. Una importante es la distrofina, que se encarga de ligar actina y organizar las miofibrillas. En esta enfermedad rara, que es la distrofia muscular de Duchenne, o Duchenne, no sé cómo se pronunciará sinceramente, hay mutación en la distrofina. Por lo tanto, no se pueden organizar las miofibrillas. Entonces, hay enlaces defectuosos y débiles de estas fibras musculares esqueléticas. Entonces, cuando el músculo se contrae, se rompen estos enlaces y eso hace que poco a poco las fibras se deterioren y se mueran. Por eso es que esos niños, pues, van a tener músculos que progresivamente van a estar más y más y más debilitados. Bien, para terminar con esta sección, tenemos que hay varios tipos de fibras musculares dependiendo de su velocidad de contracción. Por ejemplo, los músculos del párpado y que mueven los ojos se contraen muy rápido, mientras que los músculos que soportan la postura deben soportar tensión por mucho más tiempo. Entonces, a pesar de que son fibras musculares esqueléticas, tienen distintos requerimientos de oxígeno y distinta cantidad de proteínas contráctiles. ¿Ok? En ese sentido, podemos dividir estas fibras en fibras rápidas y fibras lentas, ¿ok? Que van a tener distintas cantidades de mitocondrias, de glucógeno, que almacena glucosa, y de mioglobina, ¿ok? Que contiene hierro y permite que se almacene más oxígeno. Tomando en cuenta este tipo de principios, tenemos a las fibras oxidativas lentas, ¿ok? Sus contracciones son prolongadas y tienden a resistir bastante sin fatigarse.
Un ejemplo de estos son los músculos que mantienen la postura. Estos músculos tienen muchas mitocondrias, mucha mioglobina y, repito, pueden mantener una contracción mucho tiempo sin fatigarse. Y la contraparte son las fibras glucolíticas rápidas. Estas tienen muchas contracciones rápidas y cortas. Como requieren energía de forma rápida, dependen del metabolismo anaerobio, tienen mucho glucógeno y eso hace que sean blancas, ¿no? Por eso es que las encontramos sobre todo en los músculos de los párpados. Y tenemos las fibras intermedias que son las oxidativas glucolíticas. Bien, aquí en este cuadrito creo que lo hice mejor de lo que yo lo he leído. Tenemos las fibras oxidativas lentas, que tienen muchas mitocondrias. Estas dependen de fosforilación oxidativa y son fibras musculares que resisten tensión por mucho tiempo sin fatigarse. El mejor ejemplo de esto es los músculos de la postura de la espalda. Y la contraparte son las fibras glucolíticas rápidas. Estas tienen que contraerse súper rápido, por lo que dependen es de glucólisis anaeróbica por la gran cantidad de glucógeno que tienen en su citoplasma. El mejor ejemplo de esto correspondería con las fibras que contraen a los músculos extraoculares y de los párpados. Y las intermedias corresponderían con fibras que, como dice la palabra, tienen características y requerimientos intermedios, donde un buen ejemplo serían los músculos de las piernas. Bien, vamos a tomar aquí unos 5 minutos y seguimos entonces con la sección del músculo del corazón.
Listo, vamos a seguir entonces. Yo creo que lo que sigue, pues, es un poco menos voluminoso. Realmente lo que toma tiempo es esa parte de la sarcómera, y los componentes, etcétera. Vamos a hablar entonces del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, el músculo cardíaco, desde el punto de vista morfológico, es distinto al anterior, principalmente porque las fibras contienen es un núcleo central único. Y también, al igual que el anterior, también es un músculo estriado, o sea que también va a tener proteínas contráctiles muy similar a la sarcómera que nosotros vimos en la sección anterior. Lo que sí caracteriza a la fibra muscular cardíaca son los complejos de unión que existe entre fibra y fibra, que van a estar representadas entonces por estos discos intercalares. Esos complejos de unión mantienen a las fibras herméticamente unidas y es lo que permite que todo sea como una contracción al unísono. O sea, realmente toda la fibra contrae, perdón, todo ese conjunto de millones de fibras se contraen como si fueran ellas una misma unidad. Bien, ves aquí en esta imagen que las fibras musculares cardíacas se parecen a las anteriores, pero repito, tienen un núcleo único central. Repito, también son estriadas porque tienen un patrón de bandas claras y oscuras, similar al músculo esquelético, pero lo que sí es característico de ellas y exclusivo es la presencia de estos discos intercalares, que como les dije, son encargados de unir y conectar cada fibra muscular con su hermanita. Bien, aquí en este tema, lamentablemente, por un tema de tensión, no se ve tan claro, pero aquí no, aquí disco intercalar, por aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí como encontramos muchos complejos de unión, sobre todo muchos gap junctions que permiten que el calcio se libere de forma súper regulada a todas las fibras. Encontramos muchos adherent junctions, muchos desmosomas que mantienen a las fibras firmemente unidas unas entre sí. Y estos discos intercalares también permiten que esto estén prácticamente conectados a estas fibras individuales que al final del día prácticamente trabajan como si fueran todas una misma unidad. Bien, ves por aquí entonces la fibra muscular cardíaca, esquemáticamente, el núcleo es único y es central, y ves estas uniones, estos son los discos intercalares. Tienen muchos desmosomas, muchos gap junctions, que hacen que, repito, las fibras trabajen como si fueran prácticamente una sola unidad, debido a lo bien comunicada que están unas entre sí. Con respecto al tema de la contracción, el aparato contráctil es esencialmente parecido, por no decir igual, al del músculo esquelético. La fibra muscular cardíaca sí depende de mucha energía. Por eso es que tiene muchas mitocondrias y tiene muchos ácidos grasos que principalmente se almacenan en forma de triglicéridos. Y estos son importantes también como fuente de energía. Ves que la fibra muscular cardíaca a nivel perinuclear, o sea, alrededor del núcleo, tiene como mucho espacio blanco, ¿ok? Ese espacio blanco representa depósitos de glucógeno que van a ser utilizados como fuente de energía si llega a hacer falta. Y también recordemos como estas fibras no se dividen y ven mucho, acumulan en el citoplasma muchos granulitos de lipofusina. Bien, vamos a tener este esquema por acá, es la fibra individual, el núcleo es único y central, a los discos intercalares, y bueno, este espacio blanco prenuclear representa entonces a los depósitos de glucógeno. Bien, no voy a hablar hoy de la anatomía del corazón y del ciclo cardíaco, eso lo vamos a ver en la próxima clase del ciclo circulatorio, no el ciclo circulatorio, sino que del sistema circulatorio, donde se habla algo del ciclo cardíaco, ahora sí lo dije bien. Bien, hasta lo que es importante es que el corazón tiene estructuras que bombean sangre y estructuras que reciben sangre. Las estructuras que reciben sangre son las aurículas, una izquierda y una derecha. Y las estructuras que bombean sangre son los ventrículos, uno izquierdo y uno derecho. El ventrículo izquierdo es el que bombea hacia la aorta. Por eso es que él tiene que latir con más fuerza, porque la sangre que él bombea hacia la aorta
es una sangre que tiene que llegar a todo el cuerpo. Por lo tanto, la contracción del ventrículo izquierdo debe ser mucho, mucho más potente. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo sí va a tener, sobre todo, túbulos T bien desarrollados con bastantes retículos sarcoplásmicos. Mientras que el aurículo que hace recibir sangre va a tener un aparato contráctil mucho más rudimentario con túbulos T de pequeñitos a ausentes. Bien, a diferencia de el músculo esquelético, el músculo cardíaco va a tener un sistema un poquito menos complejo, donde pues la cisterna, el retículo sarcoplásmico y los túbulos T son diadas, ¿no? En vez de triadas, forman es diadas. Y esas diadas son las que se encargan de transmitir todo ese calcio a toda la fibra para que ésta pues se depolarice y pueda entonces contraerse. Gracias a todos estos complejos de comunicación y de unión, la contracción de las fibras es sincrónica, es espontánea, es regulada y es coordinada. Y repito, eso ocurre y nosotros ni siquiera estamos dándonos por enterado. El corazón late, a veces rápido, a veces lento, pero siempre late. Y la única forma que el corazón deje de latir es que la persona inevitablemente pues se muera. Esto es para que veas lo especializado que es todo este sistema que está en el corazón. Bien, esto que está aquí es el corte, sería axial o transversal de un corazón. Tienes por acá el ventrículo izquierdo. ¿Cómo yo sé que es el ventrículo izquierdo? Porque definitivamente el espesor de la pared es anormalmente prominente. Porque como les dije antes, ese ventrículo izquierdo tiene que luchar contra la aorta, ¿ok? Tiene que latir fuerte para que la sangre que ese ventrículo izquierdo bombee, esa sangre pueda llegar hasta las regiones más distales de tu cuerpo vía la aorta y sus ramificaciones. Mientras que este que está por acá es el ventrículo derecho. Su músculo es mucho menos prominente porque el ventrículo derecho conecta es con la arteria pulmonar y la arteria pulmonar maneja presiones mucho, 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 mucho más bajas que la presión arterial sistémica. Por lo tanto, el ventrículo derecho puede contraerse con mucha menos fuerza. Por eso es que el músculo del ventrículo derecho es mucho más flaquito, es mucho más delgadito. Eventualmente tú darás tus otros cursos y verás que el corazón, el problema es que sus fibras no se dividen. Entonces, cuando el corazón, sus arterias eventualmente se pueden obstruir por las placas de ateroma, cuando eso ocurre, el ventrículo, la fibra muscular cardíaca, se queda sin sangre, se queda sin oxígeno, se queda sin glucosa. Y el problema es que la fibra muscular cardíaca es muy demandante de esos elementos. Cuando tú le privas a la fibra de esa sangre, la fibra sufre muerte celular por isquemia. Esto que está aquí en blanquito es una zona de isquemia. Quiere decir que en esa zona la fibra muscular se murió, o mejor dicho, el mismo miocardio ahí se murió, que eso es lo que ocurre un infarto al corazón. Se obstruyó la arteria coronaria y esta región de acá se quedó sin sangre y aquí en esta región las fibras musculares cardíacas todas se murieron. ¿Ok? Esto aquí hay necrosis. Si quieres adelantarte de los cursos, el tipo de necrosis que ocurre por la isquemia del corazón es de necrosis de tipo coagulativa. Entonces, recordemos las lecciones anteriores, a diferencia de otras células, la fibra muscular cardíaca no se regenera frente a la muerte celular. O sea que lo que se murió aquí, se murió y punto, lamentablemente. De allí la preocupación y la urgencia de que un paciente se infarte. Un paciente no se infarta de hoy para mañana. No, para que tú obstruyas una arteria coronaria, eso es un proceso crónico, inflamatorio crónico de la arteria coronaria. Eso demora, ¿ok? Por eso es que, pues, realmente, en la gran mayoría de los casos, estos eventos son prevenibles, que tú puedes evitar que tu corazón llegue hasta estos extremos. Bien. Y la última sección de esta clase
corresponderá entonces con el músculo liso. Que el músculo liso también es involuntario, tú no lo controlas, ni yo tampoco, y sus contracciones son mucho más lentas. ¿Ok? Son controladas sus contracciones por nervios autonómicos, como los que proveen las neuronas estas ganglionares, y sobre todo por señales de tipo hormonal. ¿Dónde vemos músculo liso? Uf, bastante en el tubo digestivo, a nivel respiratorio, en los órganos urogenitales y en los vasos sanguíneos. Como bien dice la palabra, o su término, el músculo liso no tiene estriaciones. El músculo liso es muy parecido a un fibroblasto. De hecho, es prácticamente igualito, ¿ok? Una célula alargada, fusiforme, con un núcleo alargado. La diferencia es que el músculo liso, por lo general, siempre existe en paquetes, mientras que los fibroblastos suelen estar de forma individual. Bien, el tamaño va a variar de la fibra esta lisa hasta 500 micras cuando el útero está en embarazo, ¿no? Te repito, la fibra muscular lisa es una célula alargada con un núcleo único que también es alargado y suelen pues empacarse y formar fascículos bien organizados de bastantes fibras musculares lisas que están asociadas unas entre sí. Bien, esto que está aquí a la izquierda, eso es un intestino delgado. Yo asumo que tú lo reconoces ya gracias a la arquitectura vellosa y no hace falta que veas el epitelio porque asumo que por temas teóricos ya tú sabes que esto está constituido por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Como aquí yo no veo ni tejido linfoide abundante ni tampoco veo glándulas de Brunner, yo me atrevería a decir sin mucho temor que esto es el yeyuno. Bien, las asas de intestino tienen que transportar todo lo que tú te comes y todo lo que tú tragas, deglutes, todo. ¿Ok? ¿Cómo se transporta eso? Bueno, movilizando estas asas a través de la contracción de la capa muscular propia. Entonces, pues, esa contracción de la capa muscular propia provoca lo que se llama el peristaltismo, ¿no? Entonces, este peristaltismo se da porque estas fibras musculares lisas se contraen lenta, rítmica, y son contracciones débiles. Si esto se paraliza, todo el contenido intestinal se queda estancado y pues ya te puedes imaginar qué pudiera suceder. Pero gracias a que este músculo se contrae de una forma lenta pero rítmica, pues podemos movilizar todo ese contenido intestinal. Entonces, esta capa, reitero, se llama la capa muscular propia. A veces le llaman capa muscular externa. Si éramos la fibra muscular lisa, tiene bastantes gap junctions, tiene mitocondrias, tiene algo de aparato de Golgi y tiene entonces hacia su periferia bastantes invaginaciones similares a las caviolas. Esas caviolas son importantes porque organizan la señalización que ocurren entre las distintas fibras vecinas. Bien, la fibra muscular lisa tiene un retículo sarcoplásmico bien rudimentario. Rudimentario quiere decir que pues no tiene tanta función como los anteriores y no tienen túbulos T, porque no los requieren, porque aquí los gap junction reemplazan esa función. Entonces, las proteínas tipo caviolas son las que entonces van a regular aquí la liberación de calcio, que es la que se encarga de regular o iniciar la contracción de esta fibra. Entonces aquí los filamentos de actina no tienen ni miosina, perdón, ni troponina, ni troponosina, no, eso no existe. Sino que aquí existe es otra proteína que se llama la calmodulina. La calmodulina es importante porque ella solo la encontramos en el músculo liso. Entonces, como aquí no hay nada de ese tipo de aparato tipo sarcómera, eso explica por qué la contracción es mucho menos fuerte o mucho más débil. Porque repito, aquí de todas formas no requerimos una contracción tan potente. Entonces, los filamentos de actina en la fibra muscular lisa se insertan a través de una estructura que se llama los cuerpos densos, ¿ok? Entonces, el cuerpo denso también se ancla junto a la desmina, que es la proteína del citoesqueleto del filamento intermedio
de esta fibra muscular lisa. Entonces, gracias a estos cuerpos densos, se puede transmitir la fuerza de la contracción que ocurrió gracias a esa actina. Repito, es una contracción mucho más débil si la comparáramos con las anteriores. Entonces, aquí hay capas finitas de tejido conectivo que ayudan entonces a propagar y combinar estas fuerzas. Eso permite que todas estas fibras trabajen al unísono y puedan generar la contracción, por ejemplo, de toda la pared del intestino. Como te dije, el músculo liso es involuntario, ¿ok? Aquí no hay uniones neuromusculares como tal. Y su contracción está regulada sobre todo por estímulos neurohormonales. Bien, los tumores del músculo liso se llaman leiomiomas, ¿ok? Son tumores benignos. Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. Bien, esto que está acá es un útero, esto es un corte coronal, esto es el fondo del útero, esto es la cavidad endometrial con el endometrio, esto es el cervix, ¿ok? Y este es el canal endocervical y este es el orificio cervical. Esto que está aquí es una trompa, esto es un ovario y esto que está aquí es otra trompa. Bien, un corte coronal reitero. Entonces, estos nódulos, que este grande, este mediano, este medio medio, este chiquito, todos son los famosos leiomiomas mal llamados fibromas. Reitero, eso no se llama fibroma porque el fibroma es un tumor constituido de tejido fibroso y no, estos nódulos están constituidos de músculo liso. Por eso es que el nombre es leiomioma, pero los ginecólogos le llaman erróneamente fibroma y es un término que es erróneo porque desde el punto de vista de histogénesis, repito, el tumor se origina es de músculo liso. Son tumores benignos, pueden crecer, duelen, molestan, producen sangrado, pero estos no invaden, no se van a otros órganos, no hacen metástasis, por eso es que son considerados tumores benignos. Si la paciente así lo solicita y está indicado, le hacen la histerectomía, que es pues quitar el útero quirúrgicamente y ya, santo remedio. La paciente se curó. Son extraordinariamente comunes los leiomiomas. Yo no sé por qué son tan comunes. Eso sería, pues, meritorio de un estudio de investigación súper, 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 súper comunes. Esta foto es del libro, pero esta foto sí es mío. Yo tengo un montón de fotos de cualquier cantidad de cosas, siendo una muy frecuente los leiomiomas. Mira, tenemos estos que son los que están dentro del miometrio, que son los intramurales. Están estos otros que se proyectan hacia la superficie de la serosa, o sea, protruyen del útero, que son los subserosos, y están estos otros que están dentro de la cavidad endometrial, que son los submucosos. Los submucosos son los que suelen ser más sintomáticos porque sangran y producen sobre todo más dolor. Los más comunes son los intramurales. Entonces, para recapitular, hay leiomiomas intramurales, submucosos y subserosos. Tienes otros úteros donde el leiomima es enorme, gigantesco. Mira, tu la regla mide 30 centímetros y él es pues casi tan grande como eso, diría yo que un poquito más. Pero repito, puede ser todo lo grande que tú quieras, es un tumor benigno, que si la paciente la operan, ya, santo remedio, ya el asunto pues se resolvió. Bien, con respecto a a la regeneración del músculo, pues el músculo esquelético lamentablemente no hace mitosis. Supuestamente frente a la lesión, las células satélites pueden reemplazar el músculo que se perdió. Digo que supuestamente, pues porque a pesar de que está bien descrito, eso sería una regeneración bastante limitada y no es que pues si un tiburón me arranca un pedazo de músculo, al rato, a los meses me va a volver a crecer. La verdad es que no funciona tampoco así. Pero sí existe teóricamente algo de regeneración en el músculo esquelético, pero es muy limitada. Ciertamente el músculo eso sí tiene mucha más regeneración, mucha más, inclusive en el músculo vascular hay mucha regeneración, el músculo liso será la excepción, y bueno, ya hablamos del corazón, nuevamente acá, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, esto está súper hipertrófico por cierto, todo esto blanco, eso suena de infarto.
Entonces, pues, repito, en el corazón sí, cuando hay isquemia, la fibra se muere y no va a ser reemplazada. Por eso es que la gente se muere de los infartos. Lamentablemente, al día de hoy, la medicina no puede resolver todavía ese problema de la muerte de la fibra muscular cardíaca secundaria a una isquemia. Digo, no, eventualmente quizás algún día, no sé si estaría yo para verlo, se pueda resolver este problema con algún tipo de método y chus, te imaginas, eso es una realidad donde el paciente que se infarta no se muera. Bueno, eso será quizás algo tan grande como cuando se crearon los antibióticos. Hace un boom en la medicina. No tengo yo dudas de que eso va a pasar. Lo que pasa es que no sé cuándo sucederá. Pero bueno, se explica eso desde el punto de vista biológico, porque lamentablemente la fibra cardíaca, pues, no se divide, o sea que no hace mitosis. Ah, qué bien. Bien, esta es la última. Esta clase ya la he dado varias veces, por lo tanto puede ir medio rápido. Esto pudiera demorar quizás 2 horas, pero bueno, no es la idea. La idea es que hay que hacer las cosas prácticas y dirigidas, ¿no? Tú te revisas esto con calma y si tienes preguntas, me las haces y si yo puedo, yo te las contesto, ¿no? Que chao, cuídense y que estén